A ver, ¿me están escuchando? ¿Sí? Sí, doctor, le estamos escuchando. Ya, ese tema es lo que estaba pendiente, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ya, chicos, miren, este tema, o sea, las enfermedades de la placa motora, o sea, tienen que ver, o sea, hay patologías que tienen que ver, o sea, alteraciones que hay a nivel, o sea, del botón, o sea, presináptico y postsináptico. Entonces, vamos a tocar ese tema. Mire, esta entidad, vamos a verlo, y de paso, quiero que capten esta diapositiva que viene. Estos trastornos de esta placa puede obedecer a problemas presinápticos y postsinápticos. Eso sí o sí tienen que saberlo. ¿Me dejo entender? O sea, tienen que tener esta claridad. Y en verdad, las preguntas que vienen en el MIR, en el ENAN, todo eso, te piden que sepas esto sí o sí. En palabras simples tienes que memorizar. Entonces, los trastornos de la placa, o sea, a nivel presináptico, te dan enfermedades como eso, síndrome miasténico Lambert-Eaton, el botulismo, antibióticos como los aminoglicósidos que tienen que ver ahí, el magnesio y miastenia congénita. Estas entidades se dan a nivel presináptico y a postsináptico es el miastenia gravis, el curare, o sea que antes incluso en los antiguos, las antiguas civilizaciones usaban esto como un veneno tóxico en las flechas que usaban, o sea, para un poco paralizar a sus objetivos, ya sean cuando en casa o en otras. El curare. Insecticidas organofosforados. Entonces, estos insecticidas organofosforados, los gases de guerra, las miastenia congénitas son postsinápticos. En otras palabras, miastenia congénita tanto es pre y como post. Pero en cambio estas otras sí se diferencian. El tema que vamos a tocar son estas, el miastenia gravis, el síndrome de Lambert-Eaton y el botulismo. Entonces, estas, reitero, es bueno que sepan dónde es la afección, pre o postsináptico, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Están escuchando? Liz, ¿me escuchas? Sí, doctor, estamos escuchando. Sí, doctor, está muy bien. Miastenia gravis, un síndrome miasténico, o sea, dentro de estas están estas entidades, mira, el miastenia gravis, síndrome miasténico Lambert-Eaton y las congénitas. Una cosa es de saber, mira, la placa terminal, aquí están las mitocondrias, acá están las vesículas sinápticas, entonces liberan neurotransmisores, ¿no? En este caso la acetilcolina, o sea, este sitio de liberación, y a nivel postsináptico, ahí están acá están los receptores de acetilcolina. Este es un ejemplo, entonces a nivel de la placa muscular, entonces, así como también acá vamos a encontrar enzimas contra las acetilcolinesterasa, que son enzimas que degradan la acetilcolina. Los excesos que hay, pues lo degrada esta enzima. A ver, primero miastenia gravis. Trastorno primario más frecuente de transmisión neuromuscular. La causa habitual es la alteración o afección inmunitaria adquirida, pero en algunos casos se deben a alteraciones genéticas en la unión neuromuscular. Esta entidad tiene una prevalencia o una incidencia variable. En Estados Unidos tiene como prevalencia 20 por 100.000 habitantes. Pero esto incrementa cuando aumenta la edad, a más de 50 años, como acá están viendo. ¿El género y la edad influyen en esta entidad? Sí. En menores de 40 años, más en mujeres que en varones, en esta proporcionalidad, 3:1, por si acaso. Cuando les pregunta, entonces, ¿en qué edad estamos hablando? Entonces, porque en mayores de 50 años más frecuentes son los varones. Entonces, esta inversión. En la etapa de pubertad, tanto en varones como en mujeres, es casi similar. ¿Está quedando claro esta idea, por favor? Sí, doctor, está claro. Una cosa importante que sí hay que ver,
O sea, ¿cómo se da esta entidad de miastenia gravis? Así solito, de la nada, es espontáneo, no es así. Entonces, se sabe que hay una infección, y esta entidad es más frecuente, como el virus de Epstein-Barr o los poliovirus u otros patógenos. Entonces, lo que hacen es hacen una infección. ¿Y esto qué condiciona esta infección? Mecanismos, como están viendo, inflamatorios. Entonces, igual, activación de las células beta. ¿Y estos qué condicionan? Entonces, que estas células beta sean muy reactivas, ¿ya? Sean muy reactivas. Asimismo, mira, hay procesos inflamatorios a la par, entonces con liberación de de estas sustancias, y que van a condicionar si está muy reactivo esto, entonces va a hacer que haya esta activación de estas células B, hace que produzca autoanticuerpos, o sea, hay un proceso infeccioso que viene, la siguiente, el mecanismo, o la siguiente infección que viene. Entonces, estas células van a producir autoanticuerpos contra estas. ¿Y esto qué va a condicionar? Estos autoanticuerpos va a hacer que condicione a nivel, o sea, a nivel periférico, estas células beta, a nivel del timo, se vienen alterando, o sea, estos anticuerpos vienen interviniendo ahí, y estos que van a condicionar, o sea, a nivel del timo, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer? O sea, estas células B que se producen a nivel del timo, van a producir estos anticuerpos, van al sistema circulatorio, y al final van contra los receptores. Estos receptores de que estamos hablando, perdón, acá, contra estos receptores que estamos hablando, entonces, ¿y eso qué va a generar? Disminución en el número de receptores, porque se van a ir, o sea, contra estos receptores. Esos anticuerpos van produciendo, el timo va produciendo esos autoanticuerpos y va a condicionar que haya afección a este nivel. Entonces, si bien es cierto, ese es el mecanismo que le he explicado, eso va a responder a un 80% de estas. O sea, anticuerpos contra receptores de acetilcolina cero positivas, o sea, donde haces dosaje de esos anticuerpos, te van a salir un 80-90%. Esto es en un tipo de miastenia. Pero hay una parte que no se explica, lo que les mencioné. Entonces, son anticuerpos cero negativos. Entonces, es porque eso no va a estos anticuerpos, no van a estos receptores, sino a otras estructuras, como estas, anticuerpos o sea, anti-MuSK, que están juntos o trabajan juntos con estos receptores de acetilcolina. U otros, acá hay dentro de otros hay otros anticuerpos contra el MUS, contra el RAR, contra el TITIN, o sea, esos son otros que no vienen al caso, o sea, al detalle. Para ustedes el concepto genérico. Entonces, hay autoanticuerpos contra estos receptores de acetilcolina, contra estos receptores, básicamente son acoplados a estos receptores de anti-MuSK, anti-RAR, anti-TT. Entonces, es esto. Y es en esta proporcionalidad. O sea, si yo pido dosaje de autoanticuerpos contra receptores de acetilcolina, en un 80-90% va a obedecer a esto. Pero hay un grupo que donde no sale, es negativo. Por más que sea negativo, no es que no sea miastenia, no, sí, sino que ahí va a ubicarse en este grupo de las cero negativos. ¿Está quedando claro ahí? Sí, doctor, está bien. Ok, sigamos. Esto era lo que les mencionaba. O sea, casi el 85% obedece a esta respuesta, anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, pero un 8% anti-MuSK, aquí, contra receptores de acetilcolina, pero de baja afinidad, y, o sea, este es el ARC, o sea, el ARC, y acá hay otras que no está bien detallado, pero en otros artículos van a encontrar, es contra eso, se tienen su nombre, titín, entonces cosa que no viene al caso. Lo que sí deben saber es este 80% y las cero negativas. Entonces, como ya les mencionaba, aquí está de la neurona, el botón terminal,
aquí está, acá están ejemplificando los neurotransmisores de acetilcolina, se liberan aquí a este espacio sináptico, entonces, y acá está el receptor de acetilcolina. Entonces, esto lo normal es hay una interacción de este neurotransmisor con este receptor, o sea, acetilcolina con su receptor. Entonces, si aquí viene el segundo estímulo, que esto va a condicionar el proceso de despolarización y la transmisión de la información. Entonces, hasta ahí todo va bien, o sea, el músculo, igual, las fuerzas se traducen en que esté normal, todo ello. Pero ¿qué pasa? Cuando hay afección de esto, de este receptor, entonces no va a haber una respuesta adecuada de nivel postsináptico. O sea, al final acá se traduce, o sea, en contracción, hay menos contracción. Pero reitero, no solamente es la intervención contra estos receptores, sino que este receptor puede estar bien, pero acá, ahí, no sé si están viendo adyacente a este receptor, hay este musgo. Básicamente son proteínas igualmente, que esta interacción, o sea, si está alterado el mus, se interfiere con que haya un mecanismo, o sea, de transmisión, o sea, de estos neurotransmisores no actúan tan adecuadamente y al final genera alteración en la respuesta de la contracción. Era lo que les decía, por ejemplo, Rapsin, LARCS, entonces estos componentes que interactúan con estos receptores de acetilcolina hacen que no trabajen adecuadamente o haya una contracción adecuada y hay una fuerza muscular adecuada a nivel muscular. Entonces, eso básicamente es el mecanismo, o sea, o la acción de estos anticuerpos. Aquí un poquito más ejemplificado, hay receptores de acetilcolina, como están viendo ahí, en proporcionalidad son bastante, pero la acetilcolinesterasa es esta enzima que supuestamente degrada este neurotransmisor de acetilcolina, lo que lo convierte en colina, esto retorna, y sí están en bastante cantidad. Pero ¿qué pasa? Y lo que nosotros damos, con ese problema, si voy anticipando, lo que hacemos es dar medicamentos contra estos receptores, mejor dicho, contra estas enzimas de acetilcolinesterasa, para que este neurotransmisor, que esté en este espacio sináptico, entonces que se preserven en cantidad y que a los pocos receptores, o sea, de acetilcolina que están trabajando adecuadamente en este paciente con miastenia gravis, para que ejerza o para que haga el potencial de acción a nivel muscular. Entonces, estos mecanismos se van dando. Entonces, esto es básicamente el mecanismo. Un poco más ejemplificado, sepan la estructura de los receptores, todo eso, cómo intervienen en este proceso de transmisión de información. De transmisión, hay genes que intervienen para la transcripción de estos receptores de acetilcolina. ¿Alguien de sus compañeros está ahí con el sonido? No sé si está escuchando, no sé si eso les interfiere. Delegada. Sí, doctor, justo. Sí estoy viendo, compañera Nazi, por favor, hay que apagar tu micro, por favor, compañera. Dejo por ahí, señor. Nazi, un momentito, doctor. ¿El viaje feliz? Doctor, sí, parece que tiene una interferencia, está de regreso a casa. Un momentito, doctor, ya lo apagó. Ya está, doctor. Ya. Entonces, mire, de todas siempre sepan, en palabras simples, miastenia gravis es porque hay afección de receptores de acetilcolina, lo más frecuente, casi 85%, u otras estructuras que la acompañan para esa acción a nivel postsináptico. Me dejo entender, miastenia gravis postsináptico. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Entonces, de estas dos, o sea,
como ya les mencioné, las seropositivas, donde hay intervención de estos anticuerpos, las IgG1, IgG3 y la IG4 en la miastenia gravis cero negativa. Entonces, hay proteínas, o sea, transmembrana postsináptico, o sea, a nivel de la músculo quinasa específico, ese es el MUSC, es el más frecuente de este cero negativos, y otros de los receptores de acetilcolina, ¿no? La acción bivalente, en este caso de las seropositivas, activa el complemento y tiene fuertes propiedades proinflamatorias. Entonces, estos son los mecanismos. Por eso también, o sea, esto es bueno que sepan, porque miastenia gravis también, o sea, ahí se trabaja en el tratamiento, o sea, dándoles los corticoides, porque hacen que inhiba este proceso inflamatorio o propiedades proinflamatorias, y eso hace que o puedes tratar miastenia gravis. Hay miastenias gravis oculares que solamente dando los corticoides hacemos incluso que desaparezca o en todo caso que se cure los pacientes con miastenia gravis en algunas situaciones. En cambio, en este otro, en los seronegativos, donde hay títulos, o sea, si me dice que es seronegativo, entonces un poco como que me relaciona, mira, la enfermedad es un poco más comprometida, porque también damos medicación, o sea, sintomática, hay poca respuesta a esto. Damos, por ejemplo, la pireostigmina, es un medicamento que se usa en esta entidad, damos, y para los pacientes con miastenia gravis seronegativa hay poca respuesta. Entonces, eso es un poco las características en estas entidades. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Paciente amanecen aparentemente con una fuerza adecuada, pero durante el día va progresando la enfermedad. Entonces, hay nervios craneales que están más afectados, donde, por ejemplo, el sexto o tercer nervio están afectados. En el tercer nervio, cuando está afectado, hay ptosis palpebral, bilateral, visión doble, hay una debilidad de la carita, hay problemas en la deglución y problemas de disarte. Entonces, estos mecanismos, estas manifestaciones clínicas se dan. Y el otro es que hay respuesta pupilar a la luz, o sea, eso sí está intacta, ¿no? En esa característica. Y debilidad muscular en extremidades más proximales, o sea, y esto va a empeorar, o sea, con los movimientos, y cuando descansa, reposa, va a estar mejor. Por eso a veces los pacientes con miastenia gravis, o sea, en el día, o sea, como va avanzando progresivamente, a veces caminan 2, 3 cuadras, y después se cansan, reposan, y de nuevo siguen su camino. Los reflejos tendinosos profundos pueden estar disminuidos, pero siempre hay, nunca están ausentes, porque esto me orienta a hacer diagnóstico diferencial con una entidad, que es, por ejemplo, con el Guillain-Barré, donde casi está abolido. No hay déficit de la función cerebral y sensorial. En la parte sensorial está intacto su manifestación. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas de un paciente con miastenia gravis. Su porcentaje de afectación, como ahí dicen, ocular un 17%, ocular y vulvar, o sea, 13%. Por esa vez cuando hay compromisos vulvares, los pacientes tienen dificultad para, incluso puede haber compromiso en la respiración. Entonces, los pacientes cambian de voz, pacientes tienen dificultad en la deglución cuando hay compromiso vulvar. Entonces, también hay manifestación ocular y de miembros inferiores, o sea, casi un 20%. Y es generalizado casi en un 50%. O sea, lo más frecuente es que esta entidad tenga manifestación generalizada, tanto en sus componentes como leve, moderada o intensa. Entonces, pero también hay pacientes que esto avanza y pueden fallecer. Eso es un 8%, donde es generalizado, donde no hay compromiso vulvar, las 4 extremidades, el paciente no puede respirar y pues el paciente fallece. Entonces, a veces va a requerir de esa asistencia ventilatoria. Hay subtipos de miastenia gravis, y eso va a depender, o sea, de la edad,
del sexo, o sea, esas características va a tener en edad, sexo, si hay compromisos autoinmunes o no. Hay pacientes con miastenia gravis, seropositivos, sin timoma. Es importante esto, como les había mencionado en esta primera parte, quiero que capten en esta, el timo ejerce un rol muy importante. E incluso se dice, mira, si a veces hay tumores, tienen que extraer el timo para que no me dé estos autoanticuerpos por estas células muy reactivos que hay en este timo, para que produzca menos autoanticuerpos. Y esto per se no actúen, o sea, esos anticuerpos no actúan contra los receptores de acetilcolina. Entonces, el timo es muy importante, por eso acá lo han puesto en esta clasificación. Entonces, sin timo y con timo. Y de esto voy a abocarme primero a los seropositivos con timo o sin timo. La edad de inicio, de comienzo de esta entidad, esto es usualmente, si es menos de 40 años, o que son más frecuentes, o sea, sin timoma, o que tienen al menos más de 40 años, que son menos frecuentes, ¿no? Y aquellos que tienen timo usualmente son mayores de 40. En estos sin timoma, predominante más en mujeres. En cambio, si tienen timo, usualmente están de igual proporción tanto en varones como en mujeres. Los autoanticuerpos que se encuentran en estos pacientes con miastenia gravis, o sea, contra los receptores de acetilcolina y que no tienen timo, entonces estos autoantígenos que se tienen es contra los receptores de acetilcolina, pero también contra otros receptores, como antes les había mencionado, con titin, RAR, o sea, contra receptores de baja afinidad. Entonces, acá, estas tipificaciones sin timo, con timo, en esencia, al final, ¿qué manifestaciones van a tener? Entonces, usualmente cuando no tienen timo, su forma básicamente va a ser ocular, y el comienzo más frecuentemente va a progresar hacia generalizado, hacia todo el cuerpo. En cambio, si tienen, o sea, un timoma, ese timoma su presentación es generalizada, o sea, en su forma generalizada, y puede o no tener compromiso vulvar. Si ven esta manifestación clínica, el más aparatoso o la presentación más rápida son en estos pacientes con tumor. Por eso la tendencia actual es que haya esta extracción del timo para que haya una respuesta favorable en estos pacientes. En cambio, los seronegativos, como están acá, usualmente, o sea, la manifestación es casi, por ejemplo, generalizada, con compromiso vulvar. En esto casi siempre hay compromiso vulvar en los seronegativos. Eso es en esencia lo que les podía mencionar, y que eso sí deben captar. Entonces, hay una clasificación de severidad de esta miastenia gravis. Entonces, hay de clase 1, donde hay debilidad, o sea, en cualquier músculo ocular. Básicamente los pacientes van a estar con tosis nada más. Y otro compromiso no hay. El paciente normal corre, hace su ejercicio, pero tiene los ojitos están caídos, las párpadas están caídos. En cambio, en la clase 2 hay compromiso ocular y también hay debilidad en otros músculos, pero de manera leve. En esto, por eso se clasifica de acuerdo a esta clasificación de Sherman, o sea, hay de clase 2A, donde hay compromiso predominantemente axial o apendicular, la parte central, proximal, se compromete. En cambio, de 2B hay un compromiso de predominio vulvar y respiratorio. Cuando te ponen 2B, hoy hay un compromiso, o sea, vulvar, incluso estos pacientes van a tener dificultad respiratoria, no van a tener una deglución adecuada, entonces es un poco complicado. En cambio, cuando uno dice clase 3,
donde hay compromiso ocular y hay una debilidad de otros músculos, pero también su compromiso es moderado. Entonces, 3A, compromiso predominio axial apendicular, y 3B, compromiso predominio vulvar y respiratorio. En cambio, clase 4, donde hay compromiso ocular y debilidad de otros músculos de carácter severo, acá es severo, el paciente ya no puede desplazarse, incluso en cama mismo se cansa el paciente. Entonces, igualmente, o sea, cuando es 3A es predominio axial apendicular y 4B, compromiso vulvar y respiratorio. Acá va a requerir sonda nasogástrica y ahí no va a necesitar intubación. Pero clase 5 es cuando ya requiere intubación, ¿ya? Entonces, son estas clasificaciones de algún otro modo que tienen que ver con la severidad. Y de paso, o sea, cómo es que también, o sea, un paciente viene ya con compromisos respiratorios, vulvar, el paciente ya no puede caminar, no puede desplazarse, ya. O tal vez ya ni siquiera puede deglutir. Entonces, ya está en esta clase de 4B y va a requerir hospitalización. ¿Cómo se diagnostica? Hay una prueba de tensilón. Entonces, básicamente es una prueba a nivel ocular. Entonces, ahí esta prueba lo realizan usando cloruro de hidrofonio. El test del hielo, o sea, se pone en el párpado, o sea, el hielo se pone y al final el paciente mejora, o sea, hay una apertura ocular en ambos párpados. Otro, a nivel laboratorial, o sea, ese es lo primero que se pide a todo paciente con miastenia gravis, anticuerpos contra receptores de acetilcolina. Es lo primero, ¿ya? Y otro examen que sí también ayuda, si por ejemplo no excedo esto, hay un examen de electromiografía, donde se realiza el examen de test de estimulación repetitiva o test de fibra única. Entonces son estos exámenes que realiza un paciente con miastenia gravis. Los anticuerpos tienen una sensibilidad, por ejemplo, contra receptores de acetilcolina. Ellos tienen una sensibilidad, o sea, del 70-95% de miastenia generalizada, o en 50-75% miastenia ocular. Básicamente esto un poco hay que tener de información. Esto, por ejemplo, es un examen de electromiografía a través de un test de estimulación repetitiva. O sea, cuando está a nivel de este músculo orbicularis oculi. Entonces, hay un decremento de un 12%. Mira, en estas curvaturas, cuando uno esta curva lo realiza, usualmente, bien, van disminuyendo. Si uno valora entre en esta curva y esta otra curva, va a haber un decremento. Entonces, si ese es el decremento casi del 12, mayor del 12%, ya me dice, mira, como acá están viendo, mira, acá ya no hay casi nada. Entonces, mira, esto me quiere decir que un paciente tiene miastenia gravis. El tratamiento, ¿cómo es? Básicamente es que el paciente retorne o tenga una función normal. Entonces, pero también hay que ver, o sea, esos medicamentos que se le da, o sea, medicamentos sintomáticos tienen efectos secundarios. Entonces, el paciente con una adecuada terapia puede regresar a una vida productiva y no haya mortalidad. En estos pacientes hay alta mortalidad. Por ejemplo, un paciente que tiene infección urinaria, o sea, ¿qué medicación vas a dar? O sea, ¿qué se usa? O sea, a lo más frecuente una infección urinaria. Entonces, aminoglicósidos. Pero si das aminoglicósidos, estos pacientes incluso pueden entrar directamente a la unidad de trauma shock o a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto hay que saber dar qué medicación. Entonces, tratamiento para esta entidad prioritariamente son sintomáticos. La piriostigmina es una de ellas y es sintomático en esta dosis, casi de 30 o 90 miligramos cada 4 o 6 horas, ¿no? Entonces, cada 20 a 30 minutos va a haber la acción, o sea, al comienzo del tratamiento.
el otro tratamiento, o sea, tratamiento también es exsanguinotransfusión o plasma, o sea, intercambio de plasma. Entonces, entre 1 a 5 días, entonces también puede haber una respuesta. Otro tratamiento es la prednisona, como ahí bien, o sea, en esta dosis 0.75, 1 miligramos por kilo día, entonces esto tiene una buena respuesta, pero el tratamiento tiene que ser entre 3 semanas o 6 semanas, o sea, hasta mes y medio, para ver una respuesta adecuada. Pero no solamente es esto, sino que también hay otros medicamentos como la azatioprina, o el mucofenolato, o ciclosporina. Entonces son todos esos medicamentos que son alternativos. Lo que casi siempre nosotros usamos más son corticoides. Pero hay otras alternativas. El tratamiento actual básicamente son con inmunoglobulinas. El rituximab también es un tratamiento adecuado que se da 1000 miligramos vía intravenosa por dos dosis y separados por 2 semanas. Entonces, esto también es otra de las alternativas. Estos son sintomáticos, bueno, no vamos a ir al detalle en concreto, pero sí, esto sí quiero decir. Timectomía es un tratamiento de elección para estos pacientes que tienen miastenia graves. Voy a resumirles. Pacientes con menos de 40 años, realizas timectomía, hay una buena respuesta. Incluso los pacientes dejan de consumir tratamientos sintomáticos. A menos de 40 años haces timectomía, entonces hay una buena respuesta. A más de 40 años hay menos respuesta. O sea, a veces a más de 50, como antes les mencioné, tienen timomas, todo eso. Pero por más que extraigas, casi siempre no hay una respuesta muy favorable que como operar hasta antes de los 40 años. Entonces, pero que tenga tumor o no tenga tumor es un pronóstico. Saber que tiene tumor o no tiene tumor. Bueno, en este caso, cuando son pacientes menores de 40 años, es mucho mejor. Tenga tumor, tenga timoma, no tenga timoma, es mejor extraer el timo. Esa es la regla que se está manejando actualmente, porque hay una adecuada respuesta. Tenga timoma, no tenga timoma, es preferible que le saques el timo para estos casos, para esta entidad, me refiero. Entonces, igualmente, cuando son mayores, ahora la tendencia es que también, mira, no es necesario, para algunos extraen el timo y han visto respuestas mucho más favorables que no extraer el timo. Hasta ahí, preguntas, chicos. ¿Preguntas? ¿Estamos, Liz? ¿Estamos o no Sí, sé? O sea, como se quedan calladitos, es como, no sé, estoy hablando solo. no, es que creo, no, doctor, como lo ha explicado muy bien el tema, quizás no haya ninguna consulta. Vamos, sigamos. Entonces, mire, estos temas son cortos. Chicos, lo único que yo les pido es que, miren, si revisan bien, fijan bien, o sea, las primeras 10 diapositivas de cada uno van a estar bien. Es mucho mejor que lo revisen todos, ¿no? Porque la pregunta es de todas las diapositivas, pero capten bien, o sea, ahora, mira, capten bien lo que estoy mencionando. A ver, en esta entidad del Lamberrito, acá sí varía. ¿Se acuerda que hablamos de que era por miastenia gravis es posináptico? Acá, ¿dónde es la afección? ¿Pre o pos? Presináptico, doctor. Eso capten, chicos, ¿ya? Lambert en 1956 publica un artículo titulado Defectos de la transmisión neuromuscular.
Entonces, como síndromes. Entonces, sí, por eso recibe el nombre de síndrome miasténico de Lambert-Eaton, ¿ya? Esto más ha sido reconocido en pacientes mayores, capten, con cáncer de pulmón. Hay esta asociación, cáncer de pulmón y esta entidad. Entonces, ¿y qué manifestación clínica? Fatiga, debilidad de extremidades inferiores. Básicamente es esta. Y posteriormente se asoció con anticuerpos contra canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, esta entidad se asoció con anticuerpos contra estos canales de calcio. ¿Quedó claro? Eso sepan, chicos. ¿Ya? Una cosa que sepan, cáncer de pulmón. Entonces, igualmente es una enfermedad autoinmune caracterizada por la reducción de la liberación de cuantas de acetilcolina en el terminal nervioso motor. A ver, un ratito vamos acá. Chispa, chispa, chispa. Ya. En todo caso, un rato. A ver, quiero que para que fijen acá entonces, las diferencias y ya no estemos, se les haga fácil en el examen. Chicos, ¿se acuerdan que estamos hablando? ¿Se acuerdan que estamos hablando a nivel de miastenia gravis? Es que actúan, o sea, el daño va a estar en estos receptores de acetilcolina, ¿sí? ¿Estamos? Sí, doctor. Ya, pero en cambio acá, aquí en el Lambert-Eaton, es que esta liberación de estas vesículas, o sea, que tienen acetilcolina, no se liberan, ¿sabes por qué? Como hay alteración en los canales de calcio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No entra calcio y no hay liberación de acetilcolina. Entonces, eso, como es una afección, una canalopatía a nivel de canales de calcio, entonces hace que no se libere estos neurotransmisores. Estoy hablando del Lambert-Eaton, es acá, es presináptico, en cambio el otro es postsináptico. O sea, acá está fallando el receptor, en cambio acá está fallando elementos que acoplen, o sea, hacen que no se libere los neurotransmisores. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Más que eso ya no, chicos, tienen que captar, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo a esta entidad de Lambert-Eaton donde hay reducción de liberación de cuantas de acetilcolina, o sea, eso ya no se libera, entonces en la terminación nerviosa motora. Esto, como ya mencioné al inicio, afecta a adultos, generalmente más de 40 años. Y casi la mayor parte son afectados en varones, ¿sí? ¿Y el miastenia gravis en qué es frecuente, Liz? Ya sé que tú nomás me estás escuchando. Sí, doctor. En mujeres jóvenes y adultos mayores, doctor. No, claro, es variable, ya sabes, Variable, depende de que si es menos de 40 o más de 50, claro. entonces ahí es variable, eso tienes que mencionar. Ah, ¿ya? Sí, claro. Ya. Pero en cambio acá en Lambert-Eaton, más frecuente en varones, ¿ya? Casi un 70%. La prevalencia no se conoce mucho, pero se sabe que de 1.7 millones de personas, 220 casos de miastenia gravis y 10 casos de Lambert-Eaton. Entonces, esa proporción, un poco, esa proporcionalidad ahí. Entonces, causa idiopática, entonces el 40% de esta entidad de Lambert-Eaton. Y una cosa que sí se sabe, hay una asociación, como les había mencionado, con neoplasia. Básicamente, con el cáncer de pulmón a células pequeñas. Capten esto viene casi siempre examen, pero también en carcinomas de mama, de próstata, estómago, recto y linfomas. ¿Quedó claro? Pero sí, casi siempre esta entidad relacionada a neoplasias. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Entonces, como había mencionado acá, el tema está acá. En un paciente con Lambert-Eaton es que lo que pasa es que estos
como actúa, la alteración va a estar a nivel de la liberación de estos neurotransmisores. Entonces, el calcio es muy importante que ingrese para que esta vesícula presináptica libere el cuanta de acetilcolina. Pero como hay esta afección acá hay esta afección, entonces no hay liberación de acetilcolina. Básicamente ese es el mecanismo, ¿ya? Entonces, mecanismo de liberación de acetilcolina, entonces ahí hay intervención como de todo este mecanismo. No sé si acá están viendo, mira, esta es la parte casi final. Entonces, el calcio sirve para, o sea, para el proceso de exocitosis. Pero como hay poco calcio, con ingreso, no hay esta liberación. Entonces, básicamente ese es el mecanismo simple, ¿ya? Entonces, la liberación de acetilcolina, o sea, donde va a intervenir, eso es lo que les decía, en estos receptores, en estos canales de calcio. Entonces, como el mecanismo es autoinmune, va a intervenir en estos contra anticuerpos de proteínas presinápticas, sobre todo en canales de calcio dependientes de voltaje. Y lo otro es que también actúa en esta sitagliptina. Sitagliptina, pues, básicamente que tiene que ver con la adhesión de esta vesícula a la pared celular. Entonces, esta vesícula, entonces como hay afección de esto, entonces no hay esta adherencia y no hay liberación como esta. Este proceso de exocitosis se restringe. Entonces, es esta. Entonces, la sinaptotagmina tiene que ver con esta, para la adhesión y la liberación de estos neurotransmisores. Entonces, en concreto, una alteración de la membrana presináptica. Entonces, ahí está un poco ejemplificado de la sinaptotagmina y también que el calcio que interviene en esto, como hay afección a este nivel, entonces va a haber poca liberación de estos neurotransmisores. Entonces, no quiero ser más redundante, entonces, ¿cuál es la patogénesis? Entonces, es que hay una producción de anticuerpos IgG dirigidos contra esos canales de calcio voltaje dependientes que están a nivel presináptico, ¿ya? Y estos anticuerpos que vamos a hacer disminuyen la liberación de cuantos de acetilcolina y por consiguiente va a reducir el potencial en plan y resultando una falla en la transmisión de esta unión de neurona y músculo. Entonces hay autoanticuerpos contra contra estas neuronas y esta entidad de Lambert-Eaton. Entonces hay estos anticuerpos que se interaccionan, pero en el Lambert-Eaton es este anticuerpo anti-CCBD, ¿ya? Lo que hace que este anticuerpo actúe contra este antígeno, ¿no? Que está, o sea, sobre estos canales de calcio voltaje TPN, que son propios de nuestro propio organismo, ¿no? Entonces hay esta confusión. Entonces, y por esta reacción va a haber esta entidad que es el síndrome de Lambert-Eaton. Clínica, ¿cómo es esto? Debilidad y fatigabilidad proximal simétrica. Y esto casi su presentación es algo subagudo. Y la debilidad más son en miembros inferiores. Y los reflejos osteotendinosos están reducidos o están ausentes. La alteración, o sea, de la cintura escapular, la cintura pélvica, básicamente es axial. Va a haber trastornos autonómicos. El paciente que va a presentar, en este caso, boca seca. No hay lagrimeo, impotencia. Y otra cosa que es muy importante, puede haber hipotensión ortostática.
Entonces, como es autonómico, entonces va a haber una hipotensión ortostática. Por si acaso, no va a ser que le venga como caso clínico de Lamberton, hay que tener mucho cuidado. Parestesia transitoria, y el paciente igual tiene tosis palpebral, tiene diplopía, o sea, visión doble. Entonces va a tener esta tosis, diplopía, entonces se parece, o sea, la miastenia gravis, pero la diferencia es la debilidad más es en miembros inferiores, eso tomen en consideración. Y otra cosa, hay que tener en consideración que en estos pacientes activas con ejercicio, o sea, hace que, por ejemplo, aprieta, o sea, la mano, o sea, hace que apriete varias veces el paciente con fuerza, y a más activación va a haber más fuerza, o sea, la fuerza va a adquirir. Entonces son estas paradojas, estas diferencias con el miastenia gravis y Lamberton en esta manifestación. ¿Qué otra cosa? ¿Hay síntomas vulvares? Sí, hay disartria, disfagia, e igual, o sea, que en la miastenia gravis. Hay un fenómeno, esto era lo que les dije, de facilitación. Luego de 10 segundos de ejercicio, la fuerza y los reflejos profundos se incrementan por un ratito. Entonces, esto es la diferencia con el miastenia gravis. Este fenómeno de facilitación. ¿Quedó claro, chicos? No escucho. Sí, doctor. Ni la delegada. No, que sí, doctor. Entonces, clínicamente, estas alteraciones neuromusculares, la afectación donde se ve en miastenia gravis, o sea, igual, tanto en la Lamberton en los dos, es subagudo. Manifestaciones oculares más es en el miastenia gravis, aunque un poco es en el Lamberton. A nivel vulvar, igual, más es en el miastenia gravis, pero también puede haber en el Lamberton. Los reflejos en miastenia gravis, ¿puede estar ausente? No, va a estar presente o puede estar disminuido, pero acá en el Lamberton va a estar reducido o abolido, ¿ya? Síntomas autonómicos vas a encontrar en miastenia gravis, pero también en el Lamberton. Hipotensión ortostática, ¿dónde va a haber? En el Lamberton, ¿ya? Manifestaciones sensoriales, usualmente no hay en el miastenia gravis. Y pero en el, lapsus en el tema de miastenia gravis. Síntomas autonómicos vas a encontrar poco frecuente, pero acá en el Lamberton sí va a haber más. Acuérdense de miastenia, de la hipotensión ortostática. Manifestaciones sensoriales podría haber en el Lamberton, pero sí, ese miastenia gravis no vas a encontrar. Manifestaciones gastrointestinales, usualmente no hay tanto, pero sí con la medicación, ahí sí. Quiero aprovechar en esta diapositiva el botulismo. Comienzo, acá sí es agudo, es rápido en botulismo. Entonces, manifestación ocular sí vas a encontrar, manifestación vulvar también vas a encontrar, y de paso, o sea, las parálisis de la parte proximal hacia la distal, los reflejos van a estar normales. Y hay manifestación autonómica, sí hay manifestación autonómica, y hay manifestación gastrointestinal, cólicos abdominales, todo eso puede haber, ¿ya? La clínica de esta entidad de Lamberton, entonces el carcinoma células pequeñas, o en grado donde expresa los canales de calcio que los inician y mantienen un proceso autoinmune. Esto vas a encontrar, o sea, las canalopatías, un 60% de estos pacientes. Entonces, ¿qué se asocian con estas cánceres de células pequeñas en el pulmón, o grano de avena, como menciono? Vas a encontrar también en cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer recto, en linfoma. Y como ya les mencionó, no va a ser reiterativo, más en varones, por favor, y en mayores de 40 años, en fumadores. Entonces, el riesgo en pacientes con HLA, o sea, B8 y DR3. Otros pacientes también puede haber en mujeres jóvenes, pero eso es en menor proporcionalidad. Entonces, pero no se ha visto, no se ha asociado, o sea, encuentro esto, entonces voy a indagar Lamberton en las mujeres, o sea, un tipo de carcinoma, no se ha visto esa asociación, ¿ya? Pero sí una cosa, cuando hay manifestación, o sea, en mujeres jóvenes, vas a encontrar, o sea, algunas entidades paraneoplásicas.
así como en ellos hay que observar si hay ataxia, si hay encefalopatía o neuropatías sensitivas para neoplásicos. Como en esta entidad hay bloqueo parcial de canales de calcio, pues, disminución de cuanto acetilcolina, claro, porque va a haber, o sea, va a reducirse esta liberación de cuantas, como ya les había mencionado, ¿ya? Básicamente eso. Y en la evaluación electrofisiológica, entonces la conducción nerviosa, sensorial y motor. Entonces, en este caso se puede evaluar dos nervios, en miembros superiores y miembros inferiores, entonces donde acá sí se encuentra el potencial de acción de motora, la amplitud va a estar disminuida, o un poco discretamente disminuida, pero las latencias y la velocidad están normales en esta entidad. Y hay un incremento en la amplitud de estos potenciales de acción, e incrementa así como esta. Es totalmente diferente que en otras, que en la otra entidad como miastenia gravis. La activación que se da, básicamente, eso vas a encontrar en pacientes, o sea, fenómeno de facilitación vas a encontrar en esta entidad de el Lambert-Eaton. A diferencia quiero que capten esta grafiquita, a diferencia del miastenia gravis, aquí en el Lambert-Eaton hay un incremento. Este fenómeno se da en la electromiografía. Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y esta otra entidad del botulismo, usualmente, y como te les mencioné, esto es presináptico. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, botulismo es una infección por una toxina bacteriana, en este caso, por la neurotoxina botulínica. ¿Y esto quién produce? Hay una bacteria, Clostridium botulinum. ¿Y esto qué? Va a condicionar que haya parálisis de los nervios craneales. Y luego se convierte en una parálisis descendente, o sea, es desde la cabeza, afecta nervios craneales y va descendiendo. Entonces, y esto va a afectar los músculos respiratorios y eso es una complicación que se tiene en el paciente. Usualmente esto, ¿dónde se da o cómo se adquiere? O sea, eso es porque hay esporas en el suelo, en las chacras, estanques, los sedimentos en la cuesta. Y otro es que también, o sea, mire, esto les cuento un caso. Cuando estuve trabajando en salud, hubo un ingeniero que, bueno, con ingenieros se desplazan, entonces había ido a la chacra, me parece que a la selva, y luego el paciente, y eso no nos contó después al mismo paciente, que el paciente estaba en camino en la chacra, se había resbalado y se había hecho una herida en la piel. Pero eso no era la historia. El paciente días antes, semanas antes, con esta molestia, y viene a emergencia porque presenta debilidad. Entonces, no había otra historia. Pero el paciente sentía dificultad respiratoria, entonces esto ya no se desplazaba mucho, entonces y algo estaba pasando. Entonces es un poco que nos llamó la atención. Entonces, y al final concluimos que este paciente había tenido un contacto, entiende, con una de estas esporas y al final condicionado con botulismo. El paciente estuvo en una posición opistótona y por eso es que un poco esa posición opistótona nos orientó a que este paciente podía tener botulismo. Entonces, otra cosa, los alimentos, la forma vegetativa, entonces es donde se multiplica, las toxinas. Los alimentos alcalinos como las habas, hongos, el pescado,
¿ya? Algunos, por ejemplo, había historia de del botulismo en las conservas, o sea, está mala conserva, o en todo caso, en mal procesamiento, entonces, para la preservación. Entonces, y eso también condicionaba que haya en estos crecimiento de esporas. Mecanismo de transmisión, ¿cómo era? Ingesta de productos, o sea, en conservas, mire cómo está acá consignado, productos comerciales, o sea, el pescado mal esterilizado o productos mal cocidos. Básicamente ese es el mecanismo de transmisión de este botulismo. También puede, o sea, ¿y cómo te orientas? O sea, epidemiológicamente, a usted solo le pasó, si es por alimentos, casi en la familia, o sea, 2, 3 integrantes. No, acá sí, y eso te orienta, esa parte epidemiológica te orienta a que puede ser una infección por esa toxina botulínica. También puede haber en lactantes y en heridas, como por ejemplo la toxina se elabora de manera endógena a partir de esporas ambientales. Entonces luego se ingiere y se contamina, ¿no? Agente etiológico es un bacilo gram positivo, básicamente es un bacilo gram positivo que forma esporas. ¿Y qué es lo que este agente, este bacilo se va a destruir? O sea, de esporas con calor casi a 121 grados, o sea, eso necesita bastante temperatura. Entonces hay un crecimiento en condiciones anaerobias. Básicamente son anaerobios. Se dice que esta neurotoxina es la más potente del mundo y actúan en las membranas presinápticas de las uniones neuromusculares. ¿Y esto qué va a condicionar? Igualmente, similar al amberritón, bloquea la descarga de acetilcolina. ¿Se acuerdan de la sinaptagmina? Entonces es algo así. ¿Y esto qué va a condicionar? Parálisis del sistema, o sea, motor y disfunción del sistema nervioso vegetativo. Presenta 7 tipos de neurotoxina, desde la A, B y hasta el F. Y estos son resistentes a enzimas del tracto digestivo. Entonces, ¿cómo se da esto? O sea, los alimentos que me condicionan, intoxicación. Al final, producción de toxinas preformadas que se van a absorber en el intestino, viaja por vía hematógena hacia las uniones neuromusculares. ¿Y esto qué condiciona? Inhibición de la descarga de acetilcolina. ¿Y esto qué va a condicionar? Bloqueo de la transmisión neuromuscular. Parálisis es lo que se manifiesta. Y también afección del sistema nervioso autonómico. Y eso es lo que un poco más preocupa y de paso es catastrófico en esta entidad. Puede haber arritmias, cambios de la presión arterial o la afectación del sistema autonómico vegetativo. Entonces, en concreto, se libera, o sea, hace que no se libere estos neurotransmisores, estas vesículas a nivel presináptico, o sea, este mecanismo, esta vesícula, usualmente que libera así, acá hay interferencia. Entonces, como están viendo acá, mira, acá la toxina hace que esto no se libere. Entonces, los alimentos a nivel de intestinaria, eso ya los dije. Entonces, impide la liberación de acetilcolina. Específicamente hace que no se libere acetilcolina. Entonces, acá, ¿qué es lo que hay? O sea, una parálisis flácida simétrica. La parte sensorial está preservada. ¿Cómo es esto? A ver, los alimentos, si es que uno ingiere, 12 a 36 horas va a estar como en incubación. Inicia, ¿con qué inicia? Clínicamente, náuseas, boca seca, diarrea, visión borrosa, midriasis, nistagmos, parálisis simétrica, o sea, donde de los músculos oculares, laríngeos, respiratorios, tronco y extremidades. Básicamente es eso. Es bueno que sepan estos antecedentes, el tiempo. Hay botulismo infantil en lactantes, usualmente de las 3 semanas hasta los 8 meses de edad, durante el destete. ¿Y qué es lo que hay? En ellos vas a ver que hay estreñimiento, hay un tono muscular, se va a estar flácido, letargo y problemas para alimentarse. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Mira, esto cualquier paciente con infección podría presentarse, pero lo que sí puedes notar es que va a haber una parálisis oftálmica en estos pacientes.
y a veces puede condicionar una muerte súbita. Cuando es por heridas, o sea, es rara. Entonces, se produce cuando una herida se, se va a formar absceso, se va a obsedar y va a estar contaminada. Otra cosa vas a encontrar frecuentemente esa entidad en los drogadictos. Entonces, porque usan sanidad parenteral, o sea, incluso comparten las inyecciones y también, o sea, puede haber en los senos maxilares. Esto va a condicionar que hay una debilidad, o sea, en las extremidades donde ha habido ese compromiso. Las esporas, o sea, van a desarrollarse y las condiciones anaerobias van a condicionar a que esto se produzca más. Y al final estas condiciones anaerobias van a condicionar a que se elaboren las toxinas. Diagnóstico siempre es epidemiológico, en este caso. Si hay uno o dos integrantes, ahí es por alimento, ¿no? Clínico, signos, síntomas. Entonces, si a nivel laboratorio hace toxinas, o sea, tanto hay que estudiar en la sangre, en el intestino, alimentos residuales. Entonces, hay técnicas inmunoenzimáticas que ayudan a detectar estos bacilos gram positivos. A nivel electromiográfico, la velocidad de conducción, amplitud normal, latencias de los potenciales de acción igualmente. Aumento característico de la respuesta de estimulación repetitiva rápida. Entonces, más de 20 ciclos por segundo. Es lo que está consignado en el examen. ¿Con qué diferencias? De todas maneras, siempre hay que tomar en consideración esta entidad de botulismo, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, intoxicación por órganos fosforados, entonces poliomielitis, claro que estas sí son más crónicas, ¿no? Y el Lamberrito. Entonces, son estas diagnósticos diferenciales que uno debe realizar. Tratamiento, entonces, ventilación mecánica. Casi la mayoría de estos pacientes van a entrar en ventilador mecánico, hay que dar antibióticos, y lo otro es para el preventivo, es los alimentos bien cocidos, con higiene de lavado de manos, eso ayuda. Otro es que también de los enlatados que no tienen la lata que no está indemne, entonces eso, si está dañada, todo eso es un riesgo para esta entidad. Eso es todo, chicos. Delegada. Doctor, aquí estoy, doctor. Sí, doctor, está bastante interesante el tema de las enfermedades de la placa motora, ¿no? Sí. Sí. Chicos, ¿hay nomás preguntas? Sí, compañeros, ¿algunas dudas o preguntas, por favor? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Nos podría hacer una diferenciación en cuanto a la electromiografía de estas tres entidades, por favor? Como les había dicho, mire, casi la velocidad de conducción, todo eso están casi preservados en los tres. Porque el tema, o sea, no es nervio mismo, eso reacciona. O sea, tanto en botulismo, todo eso, la amplitud puede estar discretamente disminuida en pacientes con miastenia gravis, pero en línea general están casi iguales. Pero lo que sí está alterado en qué, o sea, cuando se pone la agujita, o sea, en la electromiografía con aguja, o en todo caso, o sea, en miastenia gravis de estimulación repetitiva, ahí está, les había dicho, o sea, en la miastenia gravis se disminuye más del 10% en la cuarta, o sea, en la cuarta onda, ahí eso orienta a miastenia gravis. Pero en cambio, en el Lamberrito, más bien ahí aumenta. Igual en el botulismo, aumenta el potencial de acción, o sea, aumenta. Básicamente es eso, o sea, en la diferenciación, tanto en botulismo como en el otro. Entonces, y otra cosa, como el botulismo con Lamberito, casi tienen en electromiografía, sus manifestaciones son casi similares, a diferencia del miastenia gravis. Más a la diferenciación es, en este caso, botulismo, Lamberito y miastenia, por ejemplo, para botulismo es la parte epidemiológica. Ahí sí tienes que ver si ha habido cuadros infecciosos, o sea,
contaminación de alimentos, heridas, todos esos antecedentes son muy importantes. Y de paso son subagudas, son más rápidos. En cambio, miastenia, Lamberton es un poquito más el tiempo de enfermedad que inicia eso es de manera progresiva, lenta. En cambio, en botulismo es rápido. Ya 3 días, 5 días, el paciente ya está postrado, incluso está entrando en ventilador mecánico. Eso te podía manifestar. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya se durmieron, No, chicos? seguimos por aquí, doctor. No nos hemos dormido. Ya, chicos. Quedamos así. Sí, doctor, está bien. Mañana continuamos la última clase, doctor, a la 1 de la tarde, por favor. Ya le envié ya a su WhatsApp. Ya, nos vemos, chicos, ¿ya? Está bien, doctor. Muchas gracias más bien por la clase. Está muy, muy interesante todo. Gracias, doctor. Quedamos. Buenas noches con todos. Hasta mañana, doctor. Cuídese.